Buenas tardes, hoy 30 de agosto, miércoles del 2017, iniciamos nuestro programa Máster Radio. Hoy damos inicio con este proyecto de Máster Yucatán, que bien es una asociación que promueve la comunicación efectiva y el liderazgo. Teniendo este espacio con nosotros aquí en Radio Yucatán FM, que nos da y nos brinda esta oportunidad para Máster Radio, donde vamos a tratar diferentes temas con distintas voces, temas como deportes, culturales, economía, educación. Y bueno, hoy estoy con ustedes en este espacio. Les doy la más cordial bienvenida y agradeciendo nuevamente esta oportunidad. Su servidora va a estar acompañándoles todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Soy Yamile Castro y es un honor de verdad estar aquí acompañada con personalidades como la doctora Rocío Quintal, mi compañero José Prado, que también está muy gustoso de estar aquí con nosotros con el tema de Máster Radio. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando. Yo los invito a que no se pierdan y no le perdan pista a este programa. Cada miércoles, como dice mi compañera, igual la interacción en redes sociales, ahí vamos a estar contestando todas sus dudas, sus preguntas. Agradezco de verdad que nos haya aceptado la invitación para dar este empujoncito al programa y inyectarle toda la energía. Efectivamente, el tema de hoy son los derechos sexuales en Yucatán. Nos acompaña la doctora Rocío Quintal, que en breve explicaré todo lo que ella ha logrado o ha hecho en su trayectoria y en su carrera, ¿no? La doctora Rocío Quintal López es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en el área de Mujer y Relaciones de Género por la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestra en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Psicología por la Universidad Anáhuac Maya. Profesora investigadora en el Centro de Investigaciones Regionales CIR, doctor Hideo Noguchi, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con una amplia experiencia docente a nivel licenciatura, maestría y doctorado en instituciones públicas y privadas, autora y coautora de diversos artículos y libros, entre los que destacan El fenómeno migratorio en Yucatán, contexto e impactos, publicado en el 2015, y Aportes para comprender las dimensiones socioculturales y políticas de la sexualidad en Yucatán, publicado en 2016, ambos por la UADY. Investigadora, conferencista y tallerista de temas como violencia de género, relaciones tóxicas de pareja, los impactos sociosociales de la migración, migración de VIH-Sida, entre otros. A lo largo de su trayectoria ha recibido diversas distinciones, entre las que destacan mención honorífica en la licenciatura de Psicología de la Universidad Anáhuac Maya, mención honorífica en la maestría de la Facultad de Psicología de la UNAM y medalla al mérito universitario del doctorado de la UAM. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, muchas gracias. Es un total placer y honor tenerla, por supuesto, en este primer programa. Como madrina, nos honra, doctora, de verdad, de todo corazón lo decimos, lo hemos compartido, lo hemos platicado, mi compañero José Prado y yo, que tenerte en esta mesa, en este espacio, con el primer programa de Máster Radio, en lo personal y para todos los que formamos Máster Radio, junto con la Asociación de Máster Yucatán, es verdaderamente un privilegio. Muchísimas gracias, el privilegio es mío y les auguro y les deseo mucho éxito en este proyecto cultural, educativo y de apertura a la diversidad de voces. Muchas gracias, de verdad. La honrada soy yo. Gracias, Rocío. Es importante igual que puedan ver el libro que tenemos nosotros aquí, que nos acompaña el día de hoy por este motivo, ¿no? Este libro de Aportes para comprender las dimensiones socioculturales y políticas de la sexualidad en Yucatán. Hablemos hoy de este libro y de la importancia de la existencia de este libro, de los derechos sexuales aquí en Yucatán. Rocío, quisiéramos preguntarte, sí. ¿Cómo surge la idea de realizar este libro acerca de los derechos sexuales en Yucatán? Bien, bueno, surge como una necesidad de precisamente visibilizar estos derechos sexuales y de hacer un recuento de esos hechos
que en nuestro contexto yucateco han ido de alguna manera obstaculizando el pleno ejercicio y reconocimiento de los derechos sexuales para la población yucateca en particular. Y esto a partir de reconocer el papel tan fundamental que juega la sexualidad dentro de nuestra integridad como seres humanos. Muchas veces pensamos que hablar de sexualidad, hablar de erotismo, hablar de placer, es como un tema de segunda, cuando en realidad vemos que por temas de religión y sexualidad se hacen guerras, ¿no? Real. Entonces, la sexualidad es una parte central en nuestra vida como seres humanos, vital, y hay que darle su lugar. Y en este sentido, este libro surgió por esa necesidad de precisamente hablar de qué está pasando con estos derechos sexuales en nuestro estado. Entonces, ese es el motivo que te lleva a escribir y hacer esta investigación tan Así amplia. es, Yamile. Tuve la oportunidad de ir hojeando, de mirar, no pude obviamente terminar de leer el libro y se me hizo verdaderamente una investigación muy buena, porque igual pones datos y escribes fundamentado con autores ahí todo lo que viene haciendo el ejercicio de este derecho sexual que tenemos nosotros, ¿no? Como personas. ¿Cuál fue en este caso, me pudieras explicar desde cuándo existen los derechos sexuales? Bien, los derechos sexuales como tal son reconocidos en 1995 dentro de la Convención Internacional de los Derechos de la Mujer en Beijing, ¿sí? Allá se reconocen estos derechos, pero básicamente en esta convención se habla de que todas las personas tenemos derecho a decidir libre e informadamente sobre nuestra sexualidad y reproducción. El término derechos sexuales como tal no se menciona en el documento de esta convención porque es un tema polémico. O sea, el término derechos sexuales sigue siendo un tema polémico, un tema de debate, y como ustedes habrán podido ver en el libro, es un tema donde hay, vamos a decir, fuerzas encontradas, grupos encontrados de quienes defienden estos derechos y de quienes quieren hacer creer que estos derechos son como derechos de segunda o que más bien no son derechos, porque nuevamente entonces regresamos a la idea de querer pensar que la dimensión de la sexualidad humana no tiene por qué tener una dimensión de derecho, pero realmente es a partir de la lucha de feministas, de la lucha de defensores de derechos humanos y posteriormente de la lucha de grupos lésbicos, gays, ¿sí? De la diversidad sexual, que se viene defendiendo el estatuto de la sexualidad como un derecho y como un derecho humano. ¿Sí? En este sentido, en una convención que se hizo por la Asociación Internacional de Sexualidad, ahí es donde por primera vez ya se nombra la cartilla de los derechos sexuales en 1997. Okay. Hace 20 años, precisamente un 26 de agosto de 1997, estamos hablando de que ya han pasado 20 años y sin embargo, a nivel legal, a nivel legislativo, todavía no tienen ese reconocimiento, lo cual es grave porque si a ti o a ti hay una violación a tus derechos sexuales, legalmente son indefendibles, jurídicamente todavía son indefendibles, aunque socialmente
el concepto se ha venido construyendo, como les digo, no de gratis, sino a partir de la lucha de los grupos que se han visto marginados a partir del ejercicio de su sexualidad. De estos derechos sexuales reconocidos, Así ¿no? es. Que podríamos decir que unos derechos sexuales son reconocidos y otros no. ¿Se pudiera decir de esta manera, Rocío? Podríamos decir que el término derechos sexuales como tal, como te digo, no hay un consenso para reconocerlo, porque el reconocimiento de estos derechos sexuales en su calidad de derechos humanos implica precisamente darle un estatuto de que si, por ejemplo, no se cumplen las condiciones culturales, sociales, políticas para que una determinada persona pueda ejercer su derecho a decidir, por decir uno de los derechos sexuales, es poder decidir libremente sobre con quién te relacionas en la intimidad, sobre la expresión de tus afectos, la no violación sexual es otro de los derechos sexuales, el derecho a recibir información libre, laica y amplia para poder cuidar de tu cuerpo y para poder ejercer tu sexualidad de manera libre y responsable. O, por ejemplo, también el derecho a poder ejercer una sexualidad separada de la reproducción. En ese sentido, si se reconoce que los derechos sexuales son derechos humanos, en el momento que se violen cualquiera de estos derechos, tendría que haber igualmente un tratamiento como cuando se da una violación a cualquiera de los derechos humanos, y por eso hay tanto debate y tanta tensión, porque estamos hablando como de ligas mayores, ¿no? Entonces, hay algunos derechos como más aceptados y hay otros derechos menos aceptados socialmente dentro de lo que es la amplia gama de los derechos sexuales, Yamile. Doctora, yo quiero aprovechar toda su experiencia aquí en la mesa para hacer unas preguntas igual al respecto, porque no todos los días tenemos a alguien con quien platicar de esto en ligas mayores, ¿no? Así como México destacan muchas otras cosas, ¿usted cuál es el país, o digamos en el ramo internacional, que cree que nos podía dar pauta a nosotros, también como yucatecos y como mexicanos, en este tema tan importante? Porque pues si bien es cierto que legalmente o jurídicamente, como usted comenta, no lleva a la par México estos derechos, ya no hablemos de otros países, ¿no? ¿De quién podríamos fijarnos o quién podría ser una referencia para que empecemos a trabajar en este tema que creo que es muy importante? Bueno, ahí los que nos llevan ventaja son países como Holanda, como Canadá, como Suecia, como Dinamarca, donde verdaderamente todo lo que tiene que ver con el amplio manejo de lo que implica la sexualidad, se han venido dejando atrás toda la serie de tabús que se construyen alrededor de esta sexualidad y que van resultando precisamente un obstáculo para un ejercicio libre, pleno, informado de la sexualidad. Por ejemplo, en Canadá el primer ministro es un hombre homosexual que libremente puede tener una vida pública con su pareja del mismo sexo, y eso es un ejemplo, porque entonces estamos hablando también, cuando hablamos de derechos sexuales, de que hay una clara conexión entre el reconocimiento de estos derechos y el ejercicio de la ciudadanía de las personas. Me explico. Por supuesto. Miren, desafortunadamente en nuestro contexto mexicano y latinoamericano en un amplio sentido, al día de hoy todavía es muy fuerte esta idea de la sexualidad bifurcada en dos grandes dimensiones. La sexualidad buena, legítima, normal, sana,
Mandato biológico, es correcto, como si fuera un mandato biológico. Sí, pero ¿no? esta sexualidad heterosexual Ok. y reproductiva. ¿Qué quiere decir heterosexual? Es decir, esta sexualidad que ejercen personas con otras personas de un sexo diferente al propio y que también la ejercen con fines reproductivos. Entonces, esta idea de sexualidad heterosexual y reproductiva es como la normativa y es la legítima y es la buena y es la sana y es la normal. Todo lo que se salga de este ejercicio heterosexual reproductivo y por lo tanto heteronormativo, la sociedad mexicana y muy particularmente aquí en la Yucateca lo ubican dentro de una sexualidad mala, anormal, ilegítima, enferma. Pero la cosa no llega hasta ahí, porque la sexualidad no es en abstracto, sino que la ejercen personas. Son personas en cuerpos concretos quienes ejercen esta sexualidad. Entonces, desde esta dimensión, también se hace una segunda suposición. Quienes ejercen este primer tipo de sexualidad heterosexual y reproductiva son buenas personas, son personas legítimas, con legitimidad, con reconocimiento y que tienen derechos. Y que tienen el derecho a tener derechos. Y como supondrán, del otro lado, quienes se alejan de este tipo de sexualidad son personas malas, son personas anormales, son personas enfermas y son personas a las que se les deben restringir el ejercicio de sus derechos. Aquí entra la parte que son fuerzas sociales, ¿no? Pudiéramos verlo de esta manera, de las fuerzas sociales. Es importante esto que nos mencionas y se me hace bastante para poder comprender esta parte de la relación que existe entre los derechos sexuales y los derechos humanos, ¿no? Porque bien comentabas tú, aun cuando tengan otras preferencias, ¿no? Que es la diversidad sexual que bien mencionas, siguen siendo personas. Totalmente. ¿No? Esta parte. Antes de continuar con esta plática acerca de lo que son el libro que estamos hablando con la doctora, Aportaciones para comprender las dimensiones socioculturales y políticas de la sexualidad en Yucatán, nos acompaña en este momento, con nosotros está Andrés Wilkerson. Bienvenido, Andrés, es un gusto poder tenerte aquí con nosotros. Él viene, como saben ustedes, de Máster Yucatán, que es parte de la asociación que nosotros representamos con este espacio de Máster Radio. Llega un poquito retrasado por cuestiones de percances que tuvo en el camino, pero bueno, eres bienvenido a esta mesa, Andrés. Igual en el momento que gustes participar estamos conversando esto que es la diversidad sexual. Andrés, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. De verdad, estoy muy feliz de estar aquí. Tuve la oportunidad de leer estos días mucho de su trabajo y de verdad me parece muy, muy bueno. Algunos artículos que salieron en un periódico de mucho movimiento aquí en Yucatán y excelente su trabajo. Gracias. En algún momento le haré alguna pregunta y Claro. estoy seguro que me la contestará de la mejor manera. Gracias. Claro, Andrés, claro que sí. Rocío, continuamos con este tema, ¿no? Es importante que nosotros vayamos entendiendo esta parte, ¿no? La relación que existe entre los derechos sexuales con los derechos humanos. ¿Tú nos pudieras dar algún ejemplo para que pueda quedarle claro también a los que nos acompañan y nos siguen en vivo con el programa, esa relación de un derecho sexual con un derecho humano? Claro. ¿No? Mira, yo sí quisiera retomar esta idea que estaba hablando, donde la sociedad ha venido construyendo estas dos, vamos a decir, vías, ¿no? Pero como excluyentes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque habíamos dicho que entonces aquellas personas que se apegan al ejercicio de una sexualidad heterosexual y reproductiva se legitiman y se les reconoce, como diría una gran filósofa, Hannah Arendt, estas personas en nuestra sociedad tienen el derecho a tener derechos. Y estas otras personas
que se alejan de este ideal normativo, heterosexual y reproductivo, entonces empiezan a entrar, según sus prácticas, en una escala jerárquica donde, bueno, si eres heterosexual, pero decidiste no reproducirte, ya tienes menos jerarquía que el heterosexual que sí se reproduce. Sí, sí. ¿No? Bueno, ya no eres heterosexual, eres homosexual, ¿no? Y así ahí vamos viendo cómo se va haciendo una jerarquía, pero lo importante de este lado es que socialmente se asocia esta idea de que quienes están en este otro lado, entonces hay que irle restringiendo el ejercicio de sus derechos, porque entonces pareciera que son ciudadanos de segunda, que no tienen esta legitimidad de ciudadanos de primera que sí la tienen quienes se apegan a este marco heterosexual y reproductivo. Y entonces ahí es cuando entramos en un gran problema de derechos humanos, porque empieza a haber la restricción, la estigmatización, la discriminación en cuestiones laborales, en cuestiones educativas, en cuestiones de derechos civiles. Y bueno, realmente por eso hay tanta resistencia a reconocer, como decía en un inicio, la dimensión de la sexualidad como un derecho humano, porque si lo vemos de esta manera, entonces estaríamos de acuerdo que esta restricción que se hace a los derechos de estas personas en función de la manera como expresan su sexualidad, sus deseos y el ejercicio de su sexualidad, es una restricción y es un atentado contra los derechos humanos de estas personas. Y estamos hablando de algo muy grave entonces, ¿no creen? Entra esa parte también de la construcción sexual, ¿no? Que es algo que venimos viendo en nuestro país el día al día, ¿no? Parte de la construcción sexual. Entonces, igual y me preguntaría, ¿no? ¿Existen las condiciones para su ejercicio y su reconocimiento? En Yucatán no. Y yo dudaría, en México creo que tampoco, porque precisamente, desafortunadamente, todavía es muy fuerte en nuestra sociedad esta idea de buenos y malos, ¿no? De esta idea de que si tu sexualidad no se apega a lo heterosexual y a lo reproductivo, entonces estás atentando contra la sociedad. Y no existe, y esa es una parte, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí en Yucatán vemos como parejas del mismo sexo que quieren contraer matrimonio, que bueno, es un derecho, es un derecho civil, pero también es un derecho sexual, porque parte de los derechos sexuales es decidir con quién ejerces tu sexualidad, con quién vives tu intimidad, tus afectos y la expresión, ¿no?, de tus afectos. Todo esto implica la sexualidad. Entonces, el matrimonio es una cuestión. Cuando nosotros decidimos casarnos con alguien, es porque hemos elegido una persona en un amplio sentido. Entonces, cuando se hace esta restricción a nivel legal, estamos hablando de que no existen esas condiciones, porque, bueno, de alguna manera también esa restricción implica segregarlos a las personas que eligen personas de su mismo sexo para casarse, implica quitarles y restarles, por ejemplo, condiciones como el acceso a servicios médicos derivado de tu relación de pareja, como si tienen las personas heterosexuales, cuestiones de herencia, cuestiones legales, y todo eso se va volviendo una falta de condiciones para el ejercicio. Dentro de esta, digamos,
laguna legal que existe para estas personas. Digamos, creo que habría que hacer un paréntesis en decir que también este tema tendría que atañir cuestiones de, pues, de esta brecha social que se ha formado, pues, de discriminación, porque Claro. conforme vamos avanzando, digo, el hecho de que haya un presidente negro y luego hablamos de un presidente gay, pareciera que estamos como descartando de una agenda, pues, digamos, mundial, casi como si fueran palomitas de que vamos mejorando como sociedad, ¿no? Pero a mí me encanta que todos estos fenómenos describen también de manera local lo que pensamos, lo que bien decía, ¿no? ¿Cómo es que yo, al adquirir ciertos valores conforme voy creciendo, lo que sea, creo que antes igual de empezar a hablar de cómo hay dentro de su reconocimiento y ejercicio, primero tendríamos que pensar como sociedad, cómo es que aún no existe este marco jurídico, ¿no? Yo creo que, pues bueno, para ejercer plenamente un derecho sexual, primero tendríamos que ver si de verdad lo poco que se educa a la gente en sexualidad actualmente todavía es suficiente como, pues, para poder reconocer plenamente los ejercicios, ¿no? Claro. Y allá entras a otro tema muy complejo, que es el tema de la educación en sexualidad, donde también tenemos un grave rezago en México. ¿Por qué? Porque desafortunadamente todavía hay esta idea de que si tú le das una información clara, abierta, laica, amplia a los jóvenes y niños sobre sexualidad, pareciera que los estás alentando, les estás dando información que de otra manera no tendrían, no conocerían, y pareciera que estás alentando el ejercicio, por ejemplo, de una sexualidad genital temprana, lo cual es totalmente falso. Y ahí tenemos otro grave problema, y precisamente parte de los derechos sexuales también es este derecho a contar con esa información para poder cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra salud sexual. Su integridad Desafortunadamente, aquí en Yucatán vemos constantemente todo este tema del abuso sexual a menores de edad, ¿no? Que es un gran tema que ojalá en algún momento también toquen, porque es un problema, y que esto no pasaría si de manera clara se le diera esta educación a los niños desde el kinder, desde la primaria, para que pudieran cuidarse. Sería muy sencillo, como se hace en países como Suecia, donde se les habla abiertamente, se quita este tabú, porque además, finalmente, entre más se oculta, entre más se distorsiona la información sexual, vas creando una curiosidad que los niños van a buscar dónde, y desafortunadamente no siempre llegan a las fuentes ni más verídicas ni mejores. Claro, y la información idónea para ellos según su edad. Vamos a continuar nosotros con este programa. En breve vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con los aportes para comprender las dimensiones socioculturales y políticas de la sexualidad en Yucatán con la doctora Rocío Quintal, aquí en el programa de Master Radio. En un momentito nos volvemos a conectar. Acompáñenos y síganos en el programa. Continuamos con el tema de los derechos sexuales en Yucatán con la doctora Rocío Quintal. Nuevamente estamos hablando de este tema que se nos hace de suma importancia y saber cuáles son nuestros derechos sexuales, de qué manera se ejercen en Yucatán los derechos sexuales, cómo van aunados con los derechos humanos. Andrés, ¿quisieras hacer algún comentario respecto a esto? Bueno, antes que empezar con mis preguntas, me gustaría agradecer a nombre de Master Yucatán, a la doctora Rocío Quintal por apoyarnos en este programa. De verdad no podríamos pedir una madrina más de lujo que usted. Gracias. Y la verdad es que es un tema muy interesante y me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias. Continuamos. Antes del corte comercial estábamos hablando de esa necesidad que, bueno, yo lo pudiera expresar de esta manera. Como madre, ¿no? Me quedé pensando de este tema. ¿Qué tan importante es hablarle a nuestros hijos
acerca de los derechos sexuales. ¿Qué edad es idónea? Qué interesante sería que desde kinder ellos sepan acerca de los derechos sexuales, que se pueden ejercer, que existen estos derechos sexuales, que es importante darles información adecuada a temprana edad, ¿no? Y tal vez pudiéramos nosotros romper con el tema de tanto abuso sexual, ¿no? Que igual y es un tema que se da y hemos comentado anteriormente entre pláticas de compañeras, personas allegadas, cómo nosotros seguimos con ese tabú, como bien decías, ¿no? Sí. Ese tabú de no mencionarle al niño tal cual son esas partes de nuestro sexo, tal cual esa parte de nuestro cuerpo, darles el nombre como es, ¿no? Es por eso que hoy en día soy parte de las personas que creo de la importancia de saber acerca de la sexualidad y qué bien, ¿no? Hoy poder hablar de los derechos sexuales que existen, que hay. Tal vez no todos sean reconocidos, pero sí hay derechos sexuales reconocidos. ¿Nos pudieras hablar un poquito acerca de esos derechos sexuales reconocidos? Pude leer parte de eso en tu libro, ¿no? Pude hojear y mirar que habían 11 derechos sexuales reconocidos, si más no me equivoco. Sí. Bueno, estos 11 derechos tienen que ver con, precisamente, lo he venido comentando de una manera un poco dispersa, digamos, pero es este derecho a la información sobre sexualidad, que es muy importante esta información, como bien decías, dársela a los niños, a los jóvenes y uno como adulto, porque también uno como adulto a veces cree que uno sabe todo sobre sexualidad, ¿no? Y la verdad es que ni siquiera. A ver, la verdad es que vivimos en una sociedad llena de contradicciones, ¿no? Por un lado, en un contexto en el que todavía hay asociaciones de padres de familia que se oponen a que a los niños se les brinde educación sobre sexualidad, se les hable de la diversidad sexual, porque también hay que decirlo. Claro. ¿No? Cuando el tema de la diversidad sexual ahí está en nuestra realidad. O sea, es que no es un tema que nos guste o no nos guste. No es algo como que quiero pensar que existe o que no existe. Hay personas que no son heterosexuales, una gran diversidad. Hay personas que ejercen su sexualidad y que no buscan la reproducción, y esas son realidades, ¿no? Ahí están esas realidades. Entonces, precisamente hay que empezar a dejar de ver la diversidad como una amenaza. Hay que ver la diversidad como parte de esta riqueza humana que tenemos, que en este libro también se habla de los antecedentes prehistóricos de la sexualidad, precisamente para ver todo lo natural. Al final del día tenemos una parte animal, ¿no? Sí. O sea, provenimos en el ciclo de la evolución. Quisiera, perdón, interrumpirte un momentito. Sí. Hablas dentro de este libro igual algo que me llamó la atención y me gustó, también pude leer, donde hablas, hay un subtítulo de habla amor, educación y placer hace 40,000 años. Usas una palabra que se llama homonización sexual. ¿Nos pudieras hablar acerca de esto? Sí, ese es precisamente cómo va evolucionando la especie, ¿no? Y cómo el hecho de que, por ejemplo, se pasara de una posición, en el caso de los chimpancés, los orangutanes, de 4 patas, digamos, a poder caminar en 2 patas, va diversificando también la sexualidad entre los monos, ¿no? Uh-huh. Y precisamente va abriendo esta faceta donde el encuentro sexual deja de ser únicamente con fines reproductivos y empieza a abrirse esta dimensión del placer entre las especies
animales. Entonces, Hablas igual. Hemos escuchado también muchas veces en este momento la parte que mencionas de los fines reproductivos. Hace rato, antes del corte comercial, hiciste hincapié en algo que me parece que es muy cierto, como hay veces que la sociedad pudiera ser un poco cruel en el sentido que cuando una mujer se casa o cuando una mujer no decide casarse, simplemente el hecho de no desear o no decidir tener hijos es señalada, porque su sexualidad decide vivirla sin fines reproductivos. Es algo que en la sociedad en general, en México, lleva a algo que pesa bastante, ¿no? Es como contarte que hemos platicado monótonamente hablando, ¿no? Te casas y ¿cuándo tu hijo? Nace tu primer hijo, ¿no? Nace tu primer hijo y ¿cuándo va el segundo, no? Y así como que es algo que se lleva a tal manera que se va normalizando. Es que tiene que ser así, ¿no? así Es que tiene que ser así. Cuando tú bien antes del corte comentabas que no solo se vive la sexualidad con fines reproductivos. Claro, claro, y eso es muy importante. Quizá cuando hablamos de los derechos sexuales hacemos mucho énfasis en este tema de la diversidad sexual porque a lo mejor son como los más polémicos, ¿no? Lo que está más en juego, pero esta otra parte, efectivamente comenté que parte de los derechos sexuales es poder decidir ejercer tu sexualidad sin fines reproductivos y una de esas posibilidades es decidir no tener hijos de manera permanente, ¿no? Claro. O sea, tengo un ejercicio sexual, pero no está ligada esta sexualidad a fines reproductivos, que precisamente es parte de lo que nos da esta evolución humana, de la especie humana, de poder, y es parte, precisamente el meollo de los derechos sexuales, es esta capacidad de autodeterminarse como persona en el ejercicio de su sexualidad, esta capacidad de poder tomar decisiones sobre tu cuerpo, sobre tu vida. Y en el caso de las mujeres, el tema de la maternidad, más que en la de los hombres, ha venido cambiando esto, pero sí en el caso de las mujeres, en la medida que somos las mujeres quienes se gesta este nuevo ser, la maternidad viene a ser un parteaguas en la vida de las mujeres, un antes y un después, y se ha venido haciendo esta idea de que porque tienes esta capacidad de gestar, también tú eres quien tienes esta capacidad o esta responsabilidad de mayor cuidado. Entonces, esto muchas veces representa en nuestra sociedad una desventaja para las mujeres en cuanto a su desarrollo personal, laboral, profesional, porque pues obviamente un hijo demanda una serie de cuidados que absorben la energía, el tiempo, y en este sentido, bueno, esta es otra parte de los derechos sexuales, tanto de hombres como mujeres, poder tener una vida en la que los hijos no ocupan un lugar en tu vida. Y sin embargo, en nuestra sociedad actual vemos que esto también representa un estigma. Si tú eres una mujer sin hijos en esta sociedad mexicana, yucateca, al día de hoy, se te ve como extraña, como egoísta, como que no has querido sentar cabeza. ¿Cómo tú, una mujer de 45 años sin hijos? Hombre, ¿cuándo vas a sentar cabeza? Claro. Porque es parte de estos estigmas. Claro. También, Ahora que ¿no? mencionas ese, vamos a dejar a Prado un momento para que él nos pueda ir leyendo. Hay varias preguntas en las redes sociales. Agradecemos su participación por medio de Facebook, recordándoles que estamos en vivo. Vamos a leer algunos de los comentarios que ustedes tienen. Prado hace esta parte importante porque nos gusta que estén en contacto con nosotros, que nos puedan ustedes sintonizar en vivo. Hay varias preguntas que en este momento te vamos a estar haciendo. Claro. Igual vamos a leer los saludos que ahora están presentes en las redes sociales. Pues antes que nada, quiero hacer una pequeña referencia que nada de esto sería posible sin
la cordialidad del señor José Luis Preciado, que nos presta este espacio y nos está saludando precisamente, ¿no? Mandándonos sus buenas ondas, sus buenas vibras, porque pues vaya, como lo estábamos comentando, nos abre las puertas de Radio Yucatán FM. Y pues bueno, también queremos mandar saludos a las personas porque estamos de verdad, yo estoy sorprendido con la cantidad de gente que nos está sintonizando y que nos envían sus saludos y vaya, ¿no? Familiares de todos nosotros, pero también mucha gente que apunta, ¿no? Que dice, esto deberíamos estárselo mostrando a los abogados y a la sociedad civil para que empecemos a abrir la brecha de la cultura que existe en Yucatán. Yo considero que es un comentario muy acertado. ¿Por qué? Porque así como cuando, independientemente de los derechos sexuales, hemos tomado muchos temas como sociedad mexicana en general, que bueno, al principio nos están costando un poco de trabajo, pero a lo largo de los años los hemos estado superando, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando iba en la primaria, hablar de sexualidad era un tabú, ¿no? Ya en la prepa me toca, digamos, dimos como un salto cuántico, ¿no? Por decirlo así. Empiezan a llegar personas de Secretaría de Salud o cosas así, empiezan a regalar condones, empiezan a explicar cómo es el uso de un preservativo, explicarnos el libre ejercicio. Y es ahí donde yo creo que esa cultura que teníamos impuesta, pues por muchos años atrás, se viene rompiendo poco a poco, ¿no? Se viene como esa gota que rompe la piedra, ¿no? Que es por su consistencia, creo yo, y creo que por eso este tipo de foros y estas ventanas que se abren para poder hablar de estos temas son muy importantes, no solo en Masters, sino también yo creo que en nuestras pláticas de café, en el diario vivir, o sea, y por eso creo yo que la importancia de tener una persona tan preparada en este tema. Les agradecemos a todos sus saludos. Sí, a la psicóloga Cintia Sosa Infante. Igual aquí hay un saludo muy apreciado de Paulina José Gamboa Lago, dice amiga y compañera, está sintonizándonos también aquí con nosotros. A Liliana Quintal, está con todo, viendo el excelente tema. Pedro Aranda Morales, igual agradeciéndole a cada uno de ustedes por estarnos sintonizando. Alejandro Medina, Clelia Abraham, Guillermo, Wendy Escobedo, Juan Zacarías, a todos estos, Esther Sandoval, agradecemos a cada uno de ustedes por sus aportaciones, agradecemos también su participación preguntando, para eso tenemos a nuestros invitados. De verdad es un lujo y un honor, nuevamente lo decimos, Rocío, poder estar con nosotros y tú como experta en este tema, ¿no? Andrés, aquí con nosotros en el tema de Master Yucatán. Por favor, una pregunta que quieres hacer a nuestra invitada para abonar este tema. Bueno, hace como 6 meses me llamó mucho la atención, envié una foto en el Facebook, era una reunión del G8, si no me equivoco, donde habían ido los primer ministros y presidentes más fuertes del mundo, y salía el esposo junto con las esposas, el esposo del primer ministro. Las primeras damas, decía. Las primeras damas. Sí, claro. Y digo, en México lo vemos, en Yucatán lo vemos, y se nos hace un tema chistoso, ¿no? O sea, lo compartimos irrisoriamente, no con el afán de informar, cuando en Europa, en lugares del primer mundo, sería completamente común. O sea, para ellos en ningún momento no estaban mandando ningún mensaje, simplemente era como era, o sea, las esposas y el esposo, porque tienen los mismos derechos los hombres como las mujeres. Y regresando un poco a un tema, algo que usted dijo que me llamó mucho la atención, que es lo de los ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Así es. Que realmente, aunque suene muy duro, muy crudo, es completamente verídico. O sea, si tú checas el Código Civil del Estado de Yucatán, el Código Federal, familiar del Estado de Yucatán, te das cuenta que no hay una figura que ampare los derechos de los homosexuales para el matrimonio. O sea, que todavía hasta hoy no se ha podido legislar. Yo estudio Derecho y conozco bien los códigos. Claro. Entonces, pareciera que la comunidad homosexual tiene que pelear por su felicidad, porque al fin y al cabo es un tema de felicidad. El matrimonio no solo son los derechos que te pueda dar, digo, si bien son importantes, porque cualquiera tiene derecho a recibir los derechos de su pareja. O sea, si tu pareja tiene seguro médico que puede extender a su familia, Andrés. Digo, en temas tan duros como eso, ¿no? O sea, ¿por qué en temas como herencia, ¿no? Que muchas veces hay conflictos entre familias porque no lo reconocen. Entonces, no los ampara en ese sentido, y no los ampara tampoco en el sentido de humanizar a la gente, en decir, ¿sabes qué? Tiene los mismos derechos que tú, tiene los mismos derechos que yo, y tienen el mismo derecho de ser felices que tú y yo. Sí,
precisamente a eso voy. O sea, ¿por qué tendríamos que una parte de la sociedad decidir sobre otra? ¿Por qué tendríamos que una parte de la sociedad decir, tú sí tienes derecho a esto y tú no? ¿Por qué? Porque yo desde mi posición de legitimidad, de reconocimiento, porque me apego a este modelo heterosexual reproductivo, tengo el estatus para decir tú sí, tú no. Al final del día, yo digo, a ver, las personas que viven una sexualidad no heterosexual pagan menos impuestos. Se les cobran menos impuestos por no ser heterosexuales. O sea, tienen alguna cuestión diferente en términos de el reemplacamiento, les cobran menos. ¿Pagan menos predial? No, ¿verdad? Entonces yo digo, si vivimos en una sociedad en la que las personas tenemos todas las mismas obligaciones, debemos de tener el acceso a los mismos derechos, el reconocimiento y la posibilidad de ejercerlos plenamente. Desafortunadamente, aquí en Yucatán, en el año 2009, cuando estaba como gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, y será bueno que lo escuche, desafortunadamente apoyó un retroceso en la ley y en el Código Civil yucateco, porque antes el código contemplaba que el matrimonio era y el concubinato la unión entre dos personas, y eso abría la posibilidad de que fueran de cualquier sexo, del mismo sexo. Claro. Pero a partir del 2009, como repito, con Ivonne Ortega como gobernadora del estado, hubo un gran retroceso en el código, porque entonces ahora dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, el matrimonio y el concubinato. Y eso deja por fuera de esa posibilidad de ejercer ese derecho al matrimonio a toda persona que establezca una unión que no sea entre un hombre y una mujer. Y eso ha llevado a que las personas de Yucatán del mismo sexo que quieren contraer matrimonio tienen que ampararse para poder ejercer este derecho. Entonces, si hablamos de cuáles son las condiciones políticas, legislativas y culturales, si vamos viendo que verdaderamente no existen en nuestro contexto. Y si vamos viendo también cómo eso es un atentado a los derechos humanos de estas personas, porque no puede haber libertad política si no hay libertad sexual. Es por eso que tú decides escribir este libro, Así que bien es. dice, ¿no? Los aportes para comprender las dimensiones socioculturales y políticas de la sexualidad en Yucatán. Para poder cerrar con el programa, con la doctora Rocío, sí, así de rápido. Fue una hora completa. Se nos fue rapidísimo. Dices, una hora que nosotros creíamos que iba a ser, vamos a buscarle, ¿no? Pero es realmente un tema bastante interesante, mucho, sí lo creemos. Pero antes de despedirnos, quisiéramos que Andrés haga una última pregunta como representante de Máster Yucatán, aquí en este programa de Máster Radio, y nuevamente agradeciéndole su compañía por medio de Radio Yucatán FM y por la oportunidad que nos brinda el señor Preciado por estar aquí en su espacio, en este espacio donde nos sentimos nosotros cálidamente abrazados con esta oportunidad que nos dan tanto jóvenes, como bien se había comentado anteriormente, en Máster Yucatán, que es el que nos hace posible este programa de Máster Radio, donde existen personas con diferentes y distintas edades, con ideologías distintas. Es por eso que hoy tocamos este tema. ¿Nos pudieras cerrar con una pregunta que Andrés tiene para ti y poderte entregar un reconocimiento que tenemos aquí para ti en este momento? Andrés. Bueno, ¿qué mensaje le dejas a Máster Yucatán, a los integrantes y a la sociedad yucateca con el libro? O sea, con esta plática, con el libro, con esta plática y sobre todo con el trabajo que haces día con día buscando la igualdad en los derechos sexuales, que es un trabajo muy difícil, no es nada fácil y que
se te tiene que reconocer y espero que sigan los éxitos y sigan muchos más logros. En breve. Bueno, pues en un minuto, mi libro lo escribí como para denunciar, ¿sí?, la restricción que hay en este no reconocimiento a los derechos de todos, y lo quisiera resumir con una frase zapatista, ¿sí? Hay que construir un mundo en el que quepan otros mundos y que aprendamos que dentro de la diversidad está la riqueza como sociedad y que hay que aprender a respetar y enriquecernos de las diferencias. Y les deseo todo el éxito. Muchas gracias. Hacemos entrega en este momento, rápidamente, de este reconocimiento de Máster Radio, reconocimiento a la doctora Rocío Quintal López, destacada investigadora yucateca, por compartir parte de sus conocimientos sobre el tema de los derechos sexuales en Yucatán a través de este programa Máster Radio. De verdad, Rocío, un placer. Gracias y muchas felicidades. Gracias, con por mucho cariño este para ti. proyecto, todo el éxito del mundo. Sí, gracias, Fátima, por tu compañía y ayuda, y a todos los que están así. Esperamos verles el próximo martes de 4 a 5 en este programa Máster Radio. Miércoles, los 4. Gracias, felicidades.